Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy René Marneau, el Grillo, y hoy me acompaña un muy buen amigo, fue mi alumno hace muchos años, ahorita estábamos platicando, Jorge Reyes Negrete, les comento que es licenciado en Derecho él, tiene dos maestrías, una en Constitucional y Amparo por la UAP y una en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y también tiene un doctorado en Derecho por la Benemérita Autónoma de Puebla. Y bueno, en este buzón en el que yo les he dicho que compartan, que digan, que pregunten, Jorge me mandó unos cuestionamientos y le dije, oye, ese tema está muy padre. Me dijo, oye, maestro, háblate de esto. Y le dije, creo que tú eres el indicado porque manejas bien el tema, tienes mucha información y creo que ahí hay cosas importantes que decir. Y dijo, pues órale, nos aventamos una cápsula y compartimos algo. Bien, el planteamiento que me hacía Jorge es que se están relacionando cuestiones de moral, de conducta, de ética, con cuestiones neuroquímicas, biológicas, antropológicas, y estábamos en este, digamos, en este impacto que tienen las cosas en irse relacionando. Y bueno, Jorge, cuéntame qué es lo que tú me estabas diciendo los mensajes y ahorita antes de iniciar el video en relación con el libro que encontraste y estos cuestionamientos que estabas señalando. Bien, primero que nada, maestro, pues agradecerle la oportunidad. La realidad es que el planteamiento iba porque me parece muy interesante siempre lo que usted pues va aportando desde la perspectiva de la filosofía y la psicología en todo este proyecto que tiene. Y bueno, entonces me parece que una tercera vía quizá para poder entender las conductas o la toma de decisiones personales de las personas puede darse también a partir, por ejemplo, de los planteamientos que hace la neurociencia y propiamente de la neuroética. La neuroética vista, por lo menos hay dos acepciones, donde por un lado podríamos decir cuáles son esos límites de intervención que pueden tener los neurocientíficos respecto a la toma de decisiones de las personas, es decir, hasta dónde tienen que intervenir para estudiar la toma de decisiones de las personas en el sentido de que vulnerarían de alguna manera alguna determinada concepción de libertad, pero también hay otra sección de la neuroética que podría entenderse como una especie de determinismo bioneuronal. Es decir, ya tenemos una especie de predisposición bioneuronal para la toma de nuestras decisiones. Por ejemplo, aquella persona que le gusta leer, no es que en realidad haya sido una conducta adoptada culturalmente, sino que ya hay una predisposición bioneuronal que la predispone a que le guste leer. Entonces, pues más o menos va en ese sentido y me parece que eso entrelaza muy bien, por ejemplo, para quienes somos estudiosos del derecho, nos gusta el derecho, las ciencias sociales, para poder entender no solamente la toma de decisiones de las personas de manera individual o de manera colectiva, sino también para el tratamiento que se hace cuando una conducta, por ejemplo, es determinada jurídicamente como contraria a la ley, ¿no? Porque, pues no sé, me pongo a pensar en que en determinadas ocasiones nosotros, pues por ejemplo, jurídicamente ya institucionalizamos una conducta que la podemos denominar delito, y entonces el tratamiento jurídico que se hace es a través de una sanción penitenciaria donde lo que nosotros creemos que sirve para poder reinsertar a la sociedad a esa persona es pues todo este tratamiento penitenciario. Pero ¿qué sucede si no podemos desaprender esas conductas, no porque sean aprendidas, sino porque tenemos una predisposición bioneuronal que nos hace seguirlas cometiendo? Entonces el tratamiento sería inadecuado. Es como una especie de encontrar eh, la causa real del problema para atenderla, porque entonces el tratamiento, en este caso legal, no tendría que ser penitenciario, sino, digamos, neurocientífico O psiquiátrico. o psiquiátrico, Bien, mira, exactamente. fíjate Jorge, que esto que dices es bien interesante porque esto demuestra precisamente
lo ineficiente del sistema penitenciario, ¿no? Y del proceso que ha tenido Occidente para tratar de controlar la conducta, ¿no? Para el beneficio social. Yo llevé una materia en psicología que se llamó neuropsicología precisamente y era el comportamiento, bueno, el estudio del comportamiento relacionado con los procesos neuronales. Resulta que nosotros tenemos aquí en esta parte la corteza prefrontal y en esta corteza prefrontal está el control de los impulsos aquí en el cerebro. Cuando hay un daño en esta parte de la corteza, las personas les cuesta mucho trabajo controlar el impulso. Es decir, les llega el deseo, les llega la emoción, les llega la idea y pasan directo a hacerlo, ¿no? Pasan al acto. Y esto se comprueba mucho precisamente en la reincidencia penitenciaria. Es decir, tú a una persona la procesas, supuestamente ya tiene su proceso de reinserción, que sabemos que es completamente falso por el sistema penitenciario que hay en México, y vuelve a delinquir. Y tú dices, pero ¿cómo no? O sea, no aprendió, no le fue útil, digamos, el proceso. Y lo ves mucho en las series norteamericanas, ¿no? De homicidas, ¿no? Salen y lo vuelven a hacer y los vuelven a meter y lo vuelven a hacer hasta que, bueno, finalmente o los matan o se quedan ahí de por vida, porque cada vez que salen lo hacen. Y esto obedece precisamente a estos procesos neurofisiológicos que tienen que ver con el no poder controlar los impulsos, ¿no? Claro, precisamente me parece interesante que esos planteamientos se estén poniendo en el debate académico porque desde luego que se deben servir para la toma de decisiones públicas, porque entonces estaríamos hablando que ese sistema penitenciario donde lo que se busca es que se deconstruya las ganas de delinquir, por poner un ejemplo, no se, o sea, se hace desde una dimensión, podríamos decir, sociojurídica, que es inadecuada para, para atacar el problema desde su causa, que en este caso sería a través de pues las sinapsis neuronales que tiene la persona. Y vaya, pues eso me parece que generaría un proceso de revolución jurídica, y no solo jurídica, sino, por ejemplo, sociológica, en el sentido de las aproximaciones como objeto de estudio que establecen los sociólogos, los antropólogos, e incluso podríamos hablar que deconstruiría mucho del pensamiento occidental filosófico, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué fue lo que motivó a Platón a hablar de una lógica idealista en su explicación del entorno y del contexto del humano, y que llevó, por ejemplo, a Sócrates a ser una especie de antagónico intentando hablar de una especie de filosofía más material, ¿no? O sea, sería a lo mejor un impulso neuronal lo que los llevó por caminos distintos, o realmente sí hubo un proceso genuino de reflexión racional para poder hacer esas determinaciones, porque incluso ahora recuerdo, por ejemplo, todo este emotivismo o intuicionismo de Hume, donde dice que la toma de decisiones son emocionales y lo único que se hace es que ya tomada la decisión racionalmente se justifica o se argumenta para poder pues adecuarla a un determinado contexto, pero al final del día la toma de decisiones emocional, ¿no? Entonces hablaríamos ahora de otra perspectiva que pues agranda el problema. Bueno, fíjate que hablando de Hume, a mí me llama mucho la atención este filósofo, precisamente, me parece que es irlandés, ¿no? Pues es inglés, sí, ¿no? Ajá, Siglo sí. XVIII, Hume, y Hume a mí me dejó maravillado cuando habla de la falacia naturalista. La falacia naturalista, sí. Hume dice dentro de muchas cosas que a mí me gustaron, que nosotros no podemos obtener de enunciados, de descripciones, prescripciones, ¿no? Es decir, las cosas son, no deben ser. Por ejemplo, en la naturaleza los pajaritos les dan de comer a sus hijos, o les dan de comer, pero no les deben dar de comer. El que se saque una orden del espectro del contorno, ¿no? En el que estás,
Es una construcción completamente mental. Pareciera que nosotros en Occidente pensamos que las cosas de por sí emanan derechos, ¿no? Pareciera que la naturaleza te está gritando el deber ser, cuando en realidad es solamente una construcción. Y esto tiene que ver mucho precisamente con la forma en que abordamos a la aplicación de la justicia. Claro, porque incluso yo recuerdo que en algún momento ahí dialogaba con algunos colegas y ellos me decían, ¿no? Por ejemplo, para la implementación de políticas públicas. Bueno, es que las políticas públicas tienden a atender un determinado problema. Y yo les decía, lo primero que tenemos que hacer es reconstruir, bueno, construir y reconstruir el problema. O sea, ni siquiera es determinar si ese problema merece una atención pública, sino que tenemos que construir el problema, precisamente porque quienes creen que el problema ya está, digamos, a priori ya están estableciendo que existe una especie de prescripción naturalista. Claro. Y no, simplemente es una conducta que nosotros hemos determinado a través de determinados estándares morales y éticos que es un problema. Y eso es lo que hay que construir para que ya determinado que es un problema, a partir de determinado estándar, porque yo sí creo que, desde luego, sin ser un radicalista en el sentido subjetivo, pero sí creo que se construye desde una perspectiva subjetiva, ya podríamos discutir si mayor o menormente mayoritaria, pero sí se tiene que construir el problema y ya construido el problema, pues a analizar, ¿no? Ya todo el proceso de atención a través, por ejemplo, de políticas públicas, pero que precisamente va a tono con lo que menciona Maestro en el sentido de que a priori de pronto se asume que hay prescripciones naturalistas. Ese es el gran problema, ¿no? O sea, pensar que las cosas deben ser, ¿no? Porque, y esto implica, ¿no? El último sustento naturalista, pues es precisamente la idea de un universo ordenado, un Dios, ¿no? Una mente creadora que ha predispuesto todo y que en ese orden deben ir las cosas. Sí, Deben ir. claro, porque es como soslayar o evitar una responsabilidad propia en el sentido de que ocupamos un espacio en determinado escalafón biológico que, no, que lo queramos ver y entonces cuando nosotros asumimos que naturalistamente ya existen prescripciones, pues apelamos a algo que pues de alguna manera un origen está haciendo unas determinadas estandarizaciones morales y éticas que tenemos que cumplir, ¿no? Y es lo que yo recuerdo, por ejemplo, un libro de Carlos Blanco que decía, cuando le preguntaban, ¿tú qué piensas de Dios? Y él decía, es el límite del pensamiento humano, porque en la medida en que nosotros vamos rompiendo esos techos de cristal racionales, la comprensión de Dios se va amplificando. Por ejemplo, y él decía, eh, hace 5.000 años se pensaba que llovía porque el ser divino lloraba, ¿no? Y ahora que nosotros ya tenemos una explicación científica de la condensación del agua, la concepción de Dios es distinta. Entonces, Carlos Blanco afirmaba que lo que nosotros hacemos cuando apelamos a un ente superior es que demostramos la incapacidad racional de hacer argumentativamente una explicación de lo que estamos viendo, observando. Y esto que dices es de verdad maravilloso, Jorge, me lo parece, porque la responsabilidad precisamente implica la construcción del problema. Es decir, eliminar todo lo que supuestamente está acomodado y generar, ¿no? Construir con nuevas herramientas un problema que va a tener una solución. Y no entender que el problema vino solito o que anda por ahí suelto, ¿no? Que anda por ahí brincando y que de alguna manera somos víctimas de él, sino que yo mismo lo construyo con mis herramientas metodológicas y le doy vida, pero como una creación, precisamente porque no hay problemas en la naturaleza, el problema está en la mente del hombre. Totalmente, porque vaya, es buenísimo eso porque precisamente lo que yo les compartía a estos colegas es que los problemas no existen, los problemas son una construcción social. O sea, y no quiero verme reduccionista en el sentido de los sociólogos, pero el problema no existe, las cosas son, como usted decía, maestro, el sentido naturalista es descriptivo, no prescriptivo. Ya el sentido prescriptivo se da a partir de determinados consensos sociales de los seres racionales, ¿no? Porque bueno, con esto no quiero decir, por ejemplo, que
los animales no humanos no construyan problemas, pero desde luego que quizás sí lo hagan, pero desde sus dimensiones cognitivas, ¿no? Y si nosotros radicalizamos el pensamiento ya en la especie humana, pues lo que sí hacemos nosotros es construir problemas. Por ejemplo, no sé, ahora se me viene a la mente, eh, no sé, Nietzsche, ¿no? Cuando establece que en la genealogía de la moral, pues nosotros tenemos una genealogía de nuestras determinaciones morales a partir de la moralidad católico-cristiana. Entonces, eso no sucede cuando lo estoy dando clase, eso no sucede, por ejemplo, en Oriente, ¿no? Culturas distintas donde, por ejemplo, nosotros tendríamos que pensar por qué nos duele la infidelidad, ¿no? Porque para nosotros es un problema, pero la infidelidad en sí misma no es un problema, es un problema construido a partir de cánones mentales occidentales, a partir de la moralidad católico-cristiana, ¿no? Y la Entonces, creo. monogamia del cristianismo, ¿no? Claro, y que nosotros no entendemos al amor, sino es a partir del matrimonio, la monogamia y la exclusividad, ¿no? Así es. Y a partir de esos tres conceptos, nosotros comprendemos al amor, ¿no? Cuando hay otras comprensiones del amor, pero cuando nosotros quebrantamos esos conceptos circundantes del amor, hay un problema, pero ese problema no es un problema naturalista prescriptivamente, sino que fue un problema construido a partir de estandarizaciones morales occidentales. Tan solo tienes que irte al Corán, por ejemplo, ¿no? Que es el Medio Oriente, y ver cómo son las relaciones amorosas en estos países, ¿no? Y tú dices, bueno, es que no se aman, por supuesto que se aman, pero se aman de diferente persona, de diferente forma, con otra construcción del mundo, ¿no? Claro, pues una cosmovisión, pues digamos, diametralmente distinta. Incluso, por ejemplo, en el sur de África, donde una mujer puede estar con 32.000 hombres, si así lo quiere, y el hombre no se siente agredido en su masculinidad desde la concepción occidental por compartir, insisto, en esa concepción occidental a una mujer. Así es. Bien, bien. Ahora, Jorge, dame tu punto de vista. En estos cuestionamientos porque hablamos del sistema penitenciario, lo mío no es penal, tú sabes que lo mío es agrario, siempre fue agrario, pero conozco, entiendo, leí. Y esta imposición de las penas tan a rajatabla, tan general, sabemos que las normas son de orden general, ¿no? Es decir, aplican para todos, sin excepción, se supone, ¿no? ¿Qué tanto en estos procesos de control de la conducta, los procesos neuroquímicos y otras cosas mucho más que van allá de la psiquiatría y la medicina, qué tanto debería de cuestionarse todo este aparato creado, ¿no? Para castigar y vigilar, diría Foucault, ¿no? Claro, híjole, bueno, yo de confesar, maestro, tampoco soy especialista en penal, yo conozco la superficialidad e incluso creo que, eh, por ejemplo, este tipo de reflexiones no tendrían que ser jurídicas, ¿no? Sino cuando menos criminológicas, porque nosotros estamos súper acostumbrados como abogados a pensar que todo es la ley. Y creo que es un grave error porque hacemos reduccionismos que generan más problemas, o como cuando escuchas y dices que que un legislador, por ejemplo, tiene forzosamente que ser abogado, digo, una tremenda aberración, ¿no? Uh -huh. Pero lo que yo sí creo es que pues es una herencia occidental el pensar que a través del castigo nosotros podemos generar controles sociales, porque incluso recordemos que el pecado original se castigó, ¿no? Entonces creo que hay herencias culturales que nos llevan a solamente ver la única alternativa de tratamiento a las conductas que estimamos antimorales, porque al final del día un delito es una conducta antimoral, nada más que institucionalizada, y entonces creo que el único tratamiento que se nos ha ocurrido en Occidente es a partir de pues toda esta digamos, herencia cultural o sociocultural que tenemos a partir de concepciones teológicas, ¿no? Que a lo mejor pues merecería, ¿no? Un estudio más riguroso, la afirmación que estoy diciendo, pero creo que sí habría argumentos para poder construir cuál es ese nexo causal entre una y otra. Pero pues vaya, creo que también la neurociencia está abriendo
un nuevo camino para que nosotros podamos, si lo que buscamos es estandarizar una determinada moralidad, por decirlo de alguna manera, jurídicamente, creo que nos abre la puerta para buscar tratamientos alternativos y que quizá puedan ser más eficaces. Me imagino que, por ejemplo, quienes sufren depresión o ansiedad, que tienen determinados niveles de algún neurotransmisor bajos, pues si existiera, por ejemplo, algún tipo de pastillita que te hiciera nivelar o regular esos neurotransmisores, esa enfermedad que ahora denominamos como mental, y que a lo mejor me estoy equivocando ya en los términos técnicos, pero esa enfermedad que denominamos como mental, pues podría curarse. Lo mismo sucedería entonces con aquel sujeto que eleva sus niveles de oxitocina cuando mata a una persona, ¿no? Entonces le reducimos el nivel de oxitocina a partir de esa conducta y entonces ya no necesitaríamos encarcelarlo muchos años este, para solucionar el problema, ¿no? Es que Jorge, Por, esto que dices es así fabuloso. ¿Viste la película del Guasón? sí, claro. Sí, claro. Eso no culpable de lo que hace, ¿no? O sea, O sea, el Estado le quita las medicinas, ¿no? claro, El Estado no le da lo necesario para equilibrarse. Cae claro. en una psicosis y entonces se pone a matar, pero padrísimo, ¿no? Claro, y ahí tendríamos que entonces repensar, a lo mejor el término no fue si es o no culpable, si es o no censurable su conducta. Por culpable es, ¿no? Pues lo hizo, ejecutó la conducta, pero eso no censurable. Desde luego que desde la perspectiva jurídica actual, pues sí, ¿no? Es censurable. Claro. Pero esta puerta de la neuroética, por lo menos, te hace repensar si es o no, por ejemplo, un excluyente del delito, como alguien que tiene, por ejemplo, algún tipo de limitación cognitiva, que eso es un excluyente del delito, ¿no? Claro, Pero también. pues, tendríamos que pensar, por ejemplo, si hay alguien que le gusta matar y que eso le eleva los niveles de oxitocina, pues no es una especie de deformación cognitiva que no tendría que ser censurable y tendría que ser un excluyente de delito, ¿no? Y que el tratamiento no sería meterle a la cárcel, sino darle alguna determinada pastilla que le baje el nivel, ¿no? O sea, Claro. desde luego, andamos en pañales en todo eso, en el sentido de que son planteamientos de la neurociencia que se están construyendo apenas, pero no sé si quizá en 50 o 100 años, pues nosotros estemos hablando del derecho como lo comprendemos actualmente como una situación extremadamente arcaica, ¿no? Pues es que, ¿cómo puedes estandarizar lo no estandarizable? Es decir, el hombre no lo puedes razar igual, ¿no? Cada uno tiene su propia construcción, su propia historia, su propia formación, ¿no? Su propia genética también. Esto de las cuestiones neuroquímicas, pues es genético también, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedes poner todo con un solo nivel cuando hay tanta pluralidad, ¿no? Cada ser humano es especial. Yo digo, una sola ley para todos, un solo idioma para todos, una sola conducta para todos, una sola manera de relacionarse en el matrimonio para todos, está cañón, ¿no? ¿No? Y que, ajá, no, maestro, adelante, adelante. Pues lo que viene a cuestionar ahora, ¿no? La familia como, o este contrato civil del matrimonio, ya lo no funcional que es, ¿no? Sí, porque además se complejiza más cuando también entendemos que la individualidad de la persona se reconstruye todo el tiempo. O sea, Exacto. por ejemplo, cuando nosotros, o cuando, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en sus aulas, pues era una persona distinta, ¿no? Y usted también era una persona distinta. Y Así es. entonces todos nos vamos reconstruyendo y eso complejiza precisamente que no solamente somos distintos entre nosotros, sino que nosotros mismos somos distintos conforme se va avanzando el tiempo, ¿no? A través del tiempo, claro. Y entonces no es lo mismo la conducta del adolescente que la conducta del adulto mediano o del anciano, ¿no? Claro, porque bueno, también ya se van estableciendo pues determinadas limitaciones físicas. Digo, cuando yo tenía 20 años no tenía
los achaques que tengo ahorita, ¿no? Y, entonces, eso también moldea nuestras conductas y nos va reconstruyendo como personas. Así es. Muy heraclitiano esto, si existe ese término. Pero Heráclito. sí, sí, claro, sí, sí, definitivamente, porque creo que en ese sentido fue muy atinado porque nada termina siendo lo mismo siempre. O sea, la única permanencia pues es el cambio, ¿no? La Así es. afirmación de Heráclito, entonces creo que eso complejiza precisamente pues el abordamiento de las conductas sociales, porque cuando yo leía este libro también me dio una sensación de reduccionismo, porque entonces ahora todo lo reducimos a decir cuáles son los niveles y cómo es el comportamiento de nuestros neurotransmisores. Entonces, eso me suena como una promesa de la modernidad burguesa, donde se decía que la ciencia iba a solucionar todos los problemas Así es. del mundo, ¿no? Y te Y quita responsabilidad. exacto, hay que quitar responsabilidad. Dices, bueno, los científicos se van a hacer cargo, va a venir la ciencia se va a ocupar de erradicar todas las problemáticas sociales que ni siquiera la ciencia las puede construir porque la ciencia no construye problemas, quien construye los problemas es la filosofía y pero bueno, según esto, el discurso de la modernidad burguesa era que la ciencia iba a solucionar todos los problemas ahí por el siglo XVIII Positivismo. y positivismo puro y que precisamente estos planteamientos de los neurocientíficos también se me hacen una especie de promesa, guardando las debidas proporciones, de decir que esta complejidad de problemas la reducimos y entonces las atendemos a partir ya de, por ejemplo, la variación de nuestros neurotransmisores, ¿no? Entonces, híjole, creo que eh, el tema es sumamente complejo, digo, este, pero vaya, creo que resulta de pronto apasionante y que al mismo tiempo nos hace pensar en hasta dónde puede llegar esta como tercera vía para la comprensión de la toma de decisiones y de la construcción de estándares morales. Claro. Fíjate que cuando tomaba esta materia que te comento, yo ahí aprendí que las cuestiones neuroquímicas empezaron a regularse por ahí de finales del siglo XIX, principios del XX, con litio, que fue la primera sustancia que se empezó a utilizar para regular, ¿no?, la conducta. Pero a partir de los 60, 70 y 80 del siglo pasado viene el boom de los medicamentos psiquiátricos. Y entonces encuentras medicamentos que salen prácticamente cada día, ¿no? Ansiolíticos, depresivos, estabilizadores, o sea, de todo ya hay, Jorge. Y todo, afortunadamente, cada 10 años que se vencen las patentes, pasan a genéricos y ya es más accesible. Porque la enfermedad psiquiátrica es para ricos, o sea, la enfermedad psiquiátrica es para tener bastante dinero precisamente por los medicamentos tan caros y los servicios caros, ¿no?, de los psiquiatras. Y entonces, haciéndola, digamos, ir aterrizando esto un poquito más en propuestas más concretas, yo diría, ¿qué tan beneficioso o cuantificablemente beneficioso sería proporcionar mejor una adecuada salud mental y psiquiátrica a la población que construir centros de rehabilitación, contratar personal y alimentar, ¿no?, a la población en los cerezos, ¿no?, en los centros de rehabilitación? Es decir, costo-beneficio, ¿qué sería mejor? Meterle dinero a la salud mental y a la salud psiquiátrica o ¿no?, neuroquímica, y no tanto dinero al castigo. Claro, pues es que también creo que esta herencia cultural occidental pues nos ha llevado a que siempre es mejor ser reactivos que preventivos. Entonces, pues desde luego que ese planteamiento a mí me parece sumamente valioso porque tendremos que apostarle, y yo siempre le he dicho, a todos los esquemas de prevención, pero existe una especie, o así lo percibo yo, de minusvaloración a los esquemas de prevención porque me parece que son menos impactantes en el sentido de que prevenida la cosa, no sucede la cosa y entonces no hay un impacto, pero hecha la cosa, reactiva la cosa, hay impacto porque se está haciendo. Entonces creo que hay una minusvaloración de la prevención, pero que, vaya, desde el planteamiento que usted nos los hace, maestro, pues creo que tendría que ser tomado en cuenta de manera muy seria, Y porque otra cosa, por lo mismo que tú estás diciendo,
nuestra cultura es, bueno, lo manejan así, culpígena o culpógena. Ambas son correctas, las he investigado. Es decir, nuestra cultura genera la culpa, vive a través de la culpa, ¿no? Eh, es impresionante cómo el responsabilizar al otro, el echarle la culpa al otro, el ver que el otro está mal, el ver que el otro es el loco, el ver que el otro es el asesino y el ratero, a mí me libera, ¿no? Porque entonces yo estoy del lado del bien. Es así como que la polarización de la moralidad en el exterior. Claro, y cuando yo creo que estoy mal, pero veo que otros los hacen a través de mi sesgo de confirmación, pues me hace sentir no tan mal, ¿no? Este, pero sí, totalmente que creo que sí se necesita un proceso de deconstrucción respecto a estas formas de tratamiento, por lo menos para poder estandarizar medianamente algún tipo de moralidad que nosotros estimemos que es correcto para el desarrollo de nuestras vidas. Porque incluso, no sé, se me viene a la mente de pronto cuando nosotros hablamos de la realidad a partir de nuestra perceptualidad, ¿no? O sea, porque ¿qué sucedería si no, si nadie tuviera, por ejemplo, la vista? La realidad sería otra. O sea, yo no me podría imaginar cómo sería el mundo, pero seguramente existiría un mundo si no tuviéramos la vista. Lo mismo sucede si tuviéramos a lo mejor otro sentido, ¿no? Qué sé yo, o algún tipo de forma potencial de nuestra perceptualidad para poder abstraer lo que materialmente nos ofrece el mundo. Entonces, pues sí, sí creo que vale la pena pensarlo, repensarlo, y para quienes estamos, por ejemplo, enfrente de un aula, asumirlo con responsabilidad para poderlo compartir, para no ser, por ejemplo, a mí que me toca dar clases de derecho, no soy como el abogado que se la pasa leyendo el código nada más, ¿no? Sino intentar compartir eh, algo que le genere a los alumnos pensar, repensar y deconstruirse para tener mejores profesionistas, ¿no? O sea, desde luego que yo hablo desde mi pequeño mundo del derecho, pero pues el mundo es muy grande, eso podría ser en todos los mundos, ¿no? Es que la figura del jurista es la misma que del religioso, o sea, es el religioso secular, ¿no? ¿Por qué? Porque el jurista parte de un libro sagrado en el cual entiende los conceptos y solamente aplica esto a la realidad. Es lo único que se hace, que es precisamente lo que hace la Biblia y el sacerdote. Agarra los conceptos de Dios, ve las figuras de pecado, los aplica a la realidad. Tú, tú hiciste esta conducta, luego entonces hay un Dios, ¿no? Que te va a castigar. Igual en el abogado. Tú hiciste esta conducta, hay un Estado que te va a castigar. Es decir, lo único que hicimos fue transitar del dogmatismo religioso al dogmatismo jurídico. O sea, no es otra cosa más que la transmisión de normas y de interpretación, porque a mí me dijeron, es que es muy difícil aplicar el derecho. Y digo, es que es lo más fácil del mundo, porque es un silogismo. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. El que roba se va a la cárcel. Juan robó, Juan se va a la cárcel. ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está lo científico y el rollo esto? O sea, es una jaladota, Jorge, ¿no? Sí, no, totalmente. Por eso yo recuerdo mucho una vez que platicaba con unos colegas españoles y ellos me decían, dice, es que sabes que me parece que en Latinoamérica ustedes ven al derecho al revés. Y le digo, ¿por qué al revés? Dice, porque para ustedes el académico no es abogado y el académico además está bien mal pagado. Pero, y para ustedes el verdadero abogado es el que está en los tribunales. Si nosotros lo vemos al revés, el verdadero abogado es el que se encarga de estudiar más allá de las leyes, cuestiones que permitan evitar, por ejemplo, que el papá no le dé pensión al niño o que se generen condiciones para que el papá no deje de darle pensión al niño. Y ustedes lo que hacen es esperar, como abogados, a que el papá no le dé pensión al niño para irse al tribunal, ¿no? Entonces, eh, pues precisamente como usted lo menciona, maestro, lo único que se hace en la abogacía, digamos, hegemónica, cuando menos en nuestro país, es ese proceso de aplicación de ley. O sea, nada más, ¿no? O sea, y digo, es desde luego la sustitución de la lógica teologista con la lógica del Estado, y por eso creo que esa metáfora de Hobbes de Leviatán, eh, pues me parece hasta
hasta una pequeña como trampa del propio Hobbes. No sé si lo estaba pensando como lo estamos pensando ahora, pero que al final del día, y yo recuerdo muy bien una de sus clases donde nos hace una equivalencia eh, traída del pensamiento kelseniano sobre toda la estructura jerárquica teológica del católico cristianismo y la estructura del Estado moderno, Es igual, totalmente. es lo mismo, es el mismo gato revolcado. Sí, 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 totalmente. O sea, está Dios, está el Estado, cada uno tiene su libro, está la Biblia y está la Constitución, cada uno tiene su poder que habla, que dice este texto, está el sacerdote y está el juez, ¿no? Y los dos te mandan a un castigo si no cumples, uno te vas al infierno y otro te vas a la cárcel. El que no cree en este es ateo y el que no cree en este es anárquico, y es lo mismo, Es lo mismo porque las figuras son análogas entre sí. así En- es. en- Luego entonces el jurista es un rancio religioso sin darse cuenta. yo lo vería precisamente como, porque desde luego que va a haber abogados que digan, no, yo soy ateo, ¿no? Bueno, pero eres un religioso por equivalencia, ¿no? Esa Así que analogía. por analogía, entonces mejor bájale a tu rollo de que no eres ateo, de que eres ateo, ¿no? Porque al final del día termina siendo un religioso por analogía, ¿no? Porque está replicando precisamente las conductas con las que se rigió 1000 años a partir de estructuras políticas la sociedad europea, ¿no? Que es donde nosotros pues hemos heredado prácticamente nuestra forma y concepción de vida De jurídico-política y Roma, ¿no? social. De Roma, sí, claro, los griegos, ¿no? Claro. Bueno, Jorge, excelente, la plática fue breve, no amplió mucho, pues para que no canse también, sea algo pequeño y la gente se motiva a preguntar, ¿no? Y a querer participar y todo esto. ¿En dónde te encuentran, Jorge, para profundizar, para recomendaciones, para las personas que les gustaría decir, oye, ¿cuál es tu texto que estás leyendo? Bueno, pues yo siempre he sido muy, muy abierto en mis redes sociales, por ejemplo en el Facebook, Jorge R. Negrete, en el Twitter igual, Jorge R. Negrete, ¿Ok? y vaya, realmente son las únicas dos redes sociales que utilizo, pero pues ahí estoy para que podamos ahondar en la discusión y la reflexión, que creo que eso es lo que nos nutre y nos hace como Claro. persona. Nunca pensé que esas clases te llegaran a impactar tanto que 10 años después las recordaras. No, las tengo, pero no, 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 vaya. Sí, porque era una reflexión más allá del derecho, o sea, decirles, miren, esta es la pura cáscara, vean todo lo que está atrás, ¿no? Claro. No, y es muy difícil porque, digo, yo quiero pensar que me llegó de rebote ese impacto de la clase porque en ese momento uno no dimensiona lo que, lo que en ese momento usted como profesor nos quería transmitir. O sea, uno anda pensando en otras cosas, en cuántas chelas te vas a tomar saliendo de la clase, ¿no? Claro. Este, pero seguro que sí tuvo tanto impacto que yo recuerdo que, por ejemplo, hace algunos años también le escribí para que me pudiera compartir el texto y que vaya, lo leí apasionadamente porque en verdad que son cosas que se van quedando y son parte de lo que somos, ¿no? Yo siempre he pensado que mis profesores, porque he tenido muchos buenos profesores, incluido usted, maestro, sabe la admiración que le tengo, este, nos van formando, nos van haciendo, y nos van haciendo en un buen sentido, no en un sentido dogmático, sino que nos van haciendo, porque eso somos, producto de nuestras relaciones. Y la verdad es que, pues, vaya, desde luego que me impactaron esas clases, vaya. Es que desde el aula, Jorge, redeterminas la cultura, redeterminas el comportamiento. ¿Por qué? Porque surgen profesionistas como tú, doctores, que hacen sus textos, que empiezan a promover todo este tipo de información y de alguna manera empiezas a mover, ¿no? Lo estandarizado, lo reumático, ¿no? Culturalmente, lo anquilosado de la sociedad. Dentro de ello, sus codificaciones, sus construcciones, sus creencias, todo esto lo resignificas, ¿no? Sí, claro, y yo siempre he pensado, aunque suene a lo mejor trillado y hasta utópico, que desde el aula es donde se reconstruyen las sociedades. Yo sí lo veo así. Eso es lo que te digo. Desde el aula puedes hacer.
infinidad de cosas, ¿no? Es un espacio que no debe desaprovecharse, es un espacio que debe agotarse, ¿no? Y tú lo sabes, Jorge, no es para todos. Hay gente que nunca le va a impactar y está bien. Y hay gente que dice, no, pues yo nada más quiero mi título para salir y litigar. Está bien. Cada quien va escogiendo su camino, pero pegar tú con tus alumnos ahora y yo que he podido también saltar algunos temas y decir, oye, neta, sí vale la pena la educación, ¿no? Sí vale la pena regalar todo esto, ¿no? Claro, y asumir la responsabilidad que como docentes tenemos, porque seguramente también nos hemos encontrado en el camino con personas que solo dan clases porque, por Por, lo que haya sido, por su sueldo ¿no? muchas veces, sí. Claro, Pasión. pero asumir la responsabilidad creo que es importante y pues en el camino andamos. Va. Jorge, te mando un fuerte abrazo, amigo, de No, verdad. profe. Me da mucho orgullo escucharte después. Quiero comentarles aquí en el canal que tenía 10 años que no hablaba con Jorge, excepto por ahí un correo, ¿no? Un saludo, pero de ahí no pasaba. Y ahora que lo veo, 10 años después, con 2 maestrías, un doctorado, hablando con esta profundidad, conociendo todo esto así, que al principio me dijo, me quedé así de, ay, cabrón, ¿por dónde le voy a entrar? O sea, realmente hay muchísima información acá, ¿no? Me llena de orgullo, Jorge, ser tu amigo, ¿eh? No, profe, créame que yo valoro mucho su amistad porque, pues más que la admiración que le tengo como profesor, porque vaya, ustedes de los brillantes de la universidad, Ah, créanme, y no lo digo yo, lo dicen todos los compañeros y incluso los compañeros que me recomendaron tomar la clase con usted, y como persona, créame que hay mucha admiración y mucho respeto. pues es mutuo. Un fuerte abrazo y te voy a volver a invitar. No, hombre, aquí andamos, profe. Árale, cuídate. Un abrazo. Bye.